Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Todos nos preguntamos qué pasa dentro de la caja negra de lo que es a veces el Congreso, a veces el gobierno, el Deep State, pero aquí en este programa lo que nos interesa particularmente qué es lo que está pasando dentro del Consejo Constitucional. Y para hablar de este tremendo tema, tenemos a una consejera presente, ella es Yvonne Mangelsdorf. Muchas gracias por estar con nosotros. Ivonne es abogado, es periodista, fue gobernadora de la provincia de Cachapoal y ha sido electa consejera. Y entre nuestro panelista de siempre, que es la cabeza de este programa, Gonzalo Ibáñez y yo, te damos la bienvenida. Gracias por estar acá. Y Gonzalo es el primero en hacerte la pregunta con la que abrimos este programa. Hola Ivonne, ¿qué hay? Gracias por estar presente aquí y compartir con nosotros estas reflexiones. Mira, te pregunto lo que un poco se pregunta toda la gente, ¿no? ¿Qué pasa dentro del Consejo Constitucional? La, las noticias son un poco contradictorias, que se estaría organizando por parte de la izquierda, especialmente del Partido Comunista, pero también estarían siendo tentados grupos como los amarillos y los demócratas de votar rechazo el próximo mes de diciembre, ¿no? Y ustedes han estado organizando, a fin, dentro de lo que se puede, puliendo el texto de los expertos. No parece que haya grandes diferencias, pero de todas maneras hay, digamos, hay algo que explicar. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo la ves tú la estrategia del otro lado, del lado pro gobierno, en este sentido? Mira, yendo al detalle, fue encuentro muy importante tu participación en aquella votación sobre la indicación todo ser humano es persona, ¿no? En que tú, digamos, pusiste un poco los puntos sobre las IES dentro de Renovación Nacional, diciendo que no podía decirse otra cosa, ¿no? Y que había que apoyar esa indicación que al final, como sabemos, fue rechazada. Y después vino esta discusión acerca de la ley protege la vida de quien está por nacer, en vez de la frase, digamos, habitual, la vida del que está por nacer. Así que, Ivonne, te dejo con la palabra ahí para que nos informe un poco qué es lo que está pasando. Bueno, primero, muchas gracias, saludarte, Gonzalo, gracias por esta posibilidad de estar conversando contigo, también junto a Vanessa, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos aquí hoy día, este día lunes, segunda semana de votación en el Pleno del Consejo, y grafica lo que tú me preguntas, Gonzalo, con los tiempos tan acotados que hemos tenido los consejeros en este trabajo y que de alguna manera nos ha jugado un poquito en contra. Yo veo con bastante preocupación, y lo voy a decir muy responsablemente, estoy muy preocupada porque estamos recién partiendo las votaciones. Yo sé que vamos a estar votando hasta el 4 de octubre, que son poquitos días más, pero lo que está ocurriendo acá no se condice con la interpretación que se está dando afuera. Y me refiero a la interpretación desde la clase política y también desde los medios de comunicación. Porque acá hay que ser muy honesto y yo quiero relatar hechos. Como buena abogada los voy a explicar. Nosotros llegamos a un proceso como consejeros electos democráticamente, viendo un anteproyecto redactados por expertos, o sea, técnicos, donde teníamos primero toda la posibilidad de modificar, eliminar o incluso incorporar cosas, porque ese es el mandato de ser consejero. Y desde que llegamos al Consejo, nos enfrentamos con una izquierda que primero ha actuado en bloque,
o sea, completamente en bloque unida. Segundo, que le encanta el anteproyecto de los expertos, que nadie ha dicho que esté mal, pero entonces eso deslegitima su propia labor como consejero, porque si te encanta tanto el anteproyecto, ¿para qué vamos a hacer una constitución democrática redactada por la gente, por ciudadanos que las personas escogen? Entonces, en esa dinámica nos hemos enfrentado esto ya casi 4 meses que llevamos en el Consejo. Tenemos una izquierda que no quiere que el anteproyecto sea modificado, y seamos honestos, yo creo que aquí hay que sincerar posiciones, porque la izquierda no quiere una constitución que dé más controles, que robustezca la democracia, porque cuando el 7 de mayo la mayoría de los consejeros fueron electos y fueron de derecha, yo soy de Renovación Nacional, hay gente de la UDI, Evópolis y republicanos, claramente el panorama le cambió a la izquierda. Entonces, aquí no ha habido sinceramente oposiciones, y eso es lo que me tiene muy preocupada. ¿Por qué se lo digo? Porque hemos hecho todas las instancias mientras trabajamos en las comisiones, de reuniones, de mesas de coordinación que se cayeron para que hubieran acuerdos transversales. Y desde que comenzamos a votar ahora en el Pleno, vemos siempre a la izquierda votando en contra de cosas que deberían ser transversales, como la condena a la violencia por parte de la clase política, como amparar la libertad en los derechos, algo tan relevante, porque el Estado no puede ser un monopolio de nuestras libertades. Entonces, en ese tipo de cosas nos dice, en qué tenemos en común? Y hoy día no, y yo se los digo muy abiertamente, como consejera de una bancada Renovación Nacional Evópolis, el Consejo es un bien reflejo de la polarización que existe hoy día en la sociedad. Entonces, cuando yo veo a los medios de comunicación o veo incluso a los políticos criticando este proceso que no les gusta, yo me pregunto, a ver, vamos a cumplir 4 años, Gonzalo. 4 años de un estallido social que vino a provocar una crisis institucional. Además, tenemos una crisis de seguridad y donde la gente de muchas formas ha pedido una solución a sus problemas y no se la han solucionado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener una constitución que le permita al gobierno de turno llevar a cambio reformas estructurales, como lo que podría haber hecho este gobierno hoy día, actual, y que no ha podido hacer. ¿O queremos una constitución responsable, una constitución que por primera vez viene a tener derechos sociales, pero amparando la libertad, la responsabilidad fiscal, estableciendo una condena al terrorismo, porque es básico, una condena a la violencia, donde llamamos a la clase política a estar de acuerdo con la paz social? Entonces, las enmiendas que hemos aprobado tienen directa relación con eso, y donde la gente, ¿qué es lo que quería? Los padres, escoger la educación de sus hijos, queremos ser dueños de nuestros ahorros previsionales, queremos tener una mejor salud, eso está hoy día en las enmiendas aprobadas. Queremos Connie, que eso la... mismo, perdona, pero Dígame. eso mismo se critica hoy día en una columna de Pato Navia, que él dice que el problema de la discusión constitucional es que ha llevado a que de alguna forma las facciones han decantado en política pública que no debiera de estar dentro de lo que es un reglamento más amplio que, digamos, va coordinando el funcionamiento de la institucionalidad y del régimen democrático. Un poco algo de eso también había en el comentario de Tomás Moschetti, ¿ya? Y entonces están las políticas como tildadas de identitarias versus las que serían así como las que queremos todos, que en realidad son las de extrema izquierda, porque tú sabes que el discurso hegemónico está manejado por la extrema izquierda. Entonces, a mí lo que por un lado, entiendo que tengan que constitucionalizar ciertas cosas, porque dice Moschetti, bueno, los políticos no se han hecho cargo, entonces ahora hay que constitucionalizarlo, ¿cachai? Y por otro, pero claro, pero eso podría generar ruido y dificultad en cierta aprobación de parte de amarillos o sectores más, digamos, de centro. Y por otra parte, preguntarte por un lado eso y preguntarte por otro lado, cuando se produjo el golpe de Estado, dicho por Piñera, ¿no? Golpe de Estado, empezaron con una política que es la de los acuerdos, como en reminiscencia de lo que era la política de los acuerdos de la concertación, donde efectivamente tú estabas en un mundo con personas que dialogan porque quieren el poder para algo.
La diferencia hoy día que yo veo en el Consejo es que hay gente que quiere el poder para algo, es decir, para mejorar el país, para dejarle una carta magna que estabilice la situación, para dar gobernabilidad, y que hay otra gente que quiere el poder, que era lo del mamarracho, que no han cambiado. O sea, ese proyecto rechazado era poder por el poder, cueste lo que cueste, destruyamos lo que destruyamos, ¿sí? Y esa dinámica hoy día está siendo exactamente igual. Entonces, si la primera pregunta es por el contenido de lo que han ido aprobando, la segunda pregunta es por la manera en que ustedes están articulándose respecto de un grupo que esencialmente quiere el poder por el poder, y por lo tanto se están equivocando garrafalmente al pensar que ellos son como la concertación y que puedes llegar a acuerdos, porque ellos lo quieren todo. Si esta es la vocación totalitaria refundacional que ya vimos, y que ya, ¿cómo no nos cansamos de esta política de los acuerdos? O sea, cuando uno oye a Matei, uno ya quiere darse con un palo en la cabeza, ¿cachai? Pero es que tú acabas de decir algo muy importante, Vanessa. Mira, primero yo quiero refutar lo que dijo Patricio Navia, porque aquí nadie está constitucionalizando nada. Primero que nada, todo lo estamos dejando al legislador. O sea, aquí la Constitución lo que tiene que poner primero es la base. Como buena abogada te lo digo también, es un marco, una base. Pero la pega del legislador, y estamos haciendo que el legislador haga su trabajo, el que establezcamos, por ejemplo, en salud, y aquí voy a ser muy enfática, por primera vez tenemos un plan básico universal de salud, donde el Estado, a través de la Constitución que estamos escribiendo, todos los chilenos vamos a tener un plan básico de salud. Lo único que estamos dejando establecido es la libertad de escoger entre lo público y lo privado, cómo yo lo puedo mejorar. Eso no es constitucionalizar un ISAPRE, por ejemplo. Entonces, vayamos siendo precisos también con el lenguaje y con las cosas que se están leyendo, porque esto no admite interpretación. Entonces, se están haciendo interpretaciones de cosas que no dicen eso, y eso está mal. Y por otro lado, y también hay que ser bien honesto, esta constitución también tiene otros quórum que lo que tiene la constitución actual. Aquí ya no existen, y ya no existen las leyes orgánicas constitucionales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un montón de materias que tienen que estar más especificadas hoy día en la Constitución. Y por eso el anteproyecto ya es mucho más extenso de lo que es la actual Constitución del 80. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y todo lo demás, de cómo la gente va a poder quizás mejorar, en este caso, el ejemplo que les acabo de poner en salud, va a tener que hacerlo el Congreso, el legislador. Nosotros solo estamos dejando amparado que todos tengamos un plan básico universal y que podamos escoger entre lo público y lo privado. Que eso es lo primero. Pero segundo, nosotros hemos generado instancias de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Siempre en reuniones, en conversaciones con la izquierda, que son el oficialismo, pero que a la hora de no se grafican acuerdos. Entonces, yo quiero ser muy clara. Lo que ellos no pudieron aprobar con la convención anterior fue lo que insisten en ser aprobado acá. Y quiero ser enfática en eso. Y para ellos le están colocando nombres, han relativizado la democracia, hablan siempre que somos mayorías circunstanciales, lo cual me preocupa porque estamos relativizando la democracia. Yo insisto que no hay nada más democrático que la gente escoja quiénes van a escribir la Constitución. Y eso no es pasar máquina. Y la democracia se ejerce en las urnas. Primero, nosotros fuimos electos democráticamente. Segundo, aquí se vota en las comisiones y se vota en el pleno. Entonces, si la gente mira lo que está ocurriendo, si se conectan un segundo a las transmisiones de las comisiones y hoy día en el pleno, se van a dar cuenta que la izquierda en bloque no aprueba. Y siempre es el mismo discurso. Mayorías circunstanciales, así nos tildan, ejercen la cancelación, donde no podemos pensar distinto porque nos agreden con adjetivos calificativos. O sea, el sábado nos hablaron hasta de stalinista. Yo he pedido respeto en las sesiones, que no ocupen adjetivos calificativos, porque además eso le hace daño a la democracia. Y además estamos enfrentados, y voy a ser súper honesta, y aquí tiene que ver con lo que me preguntó Gonzalo al principio. Yo nunca pensé que el derecho más básico, que es la vida, iba a ser tan controvertido. Nunca, desde mi llegada a este consejo, yo pensé que los puntos los íbamos a tener que colocar en cómo mejorábamos un Estado subsidiario con un Estado social, que es la gran apuesta que estamos haciendo en esta Constitución, y que es la gran, en el fondo, victoria que ha conseguido
la izquierda y de la cual yo me hago cargo como ciudadana, de que estoy muy de acuerdo de que habían derechos que teníamos que avanzar en ese Estado social, pero con responsabilidad. Sin embargo, nunca pensé que la vida iba a ser tan controvertido. Entonces yo escucho hoy día en la mañana, y les voy a contar, yo viajo todos los días desde Machalí, yo vivo en la región de O'Higgins, al ladito de Rancagua, y me vine escuchando todos los programas de radio en el taco, la agricultura, la duna, la infinita, y fíjate que me impresiona cómo los periodistas hablan de que estamos hablando del aborto. Aquí nadie está hablando de aborto, estamos hablando de la vida. El aborto es una ley, no está en la Constitución, y que es excepcional en 3 causales. Pero sin embargo, yo pensé que aquí habían principios básicos, Vanessa y Gonzalo, que era hablar de la vida. Y el anteproyecto lo dejó peor que como lo tenemos hoy día vigente. El anteproyecto solamente dijo: la Constitución asegura el derecho a la vida. No dijo de quiénes, no dijo de qué forma. Entonces lo que hicimos fue tratar de decir, a ver, partamos de un mínimo. Somos seres humanos, somos personas. Y además, no le dejemos, como dice la Constitución actual, que la ley protege la vida del que está por nacer, que es un objeto, y digamos que un sujeto, que es el quién. Yo lo dije siempre, nunca hemos querido jamás, ni jurídicamente, contravenir un aborto excepcional en 3 causales. Nunca. Pero sí hablemos de vida, aquí nadie está hablando de aborto. Entonces, a mí se me provocó igual un quiebre dentro de mi misma coalición, porque nunca pensé que dentro de mi coalición iban a haber consejeros que firmaron enmiendas, firmadas por todos, que hablaran de la vida de los seres humanos y que al momento de votarla en el Pleno le concedieran a la izquierda un principio, no un mecanismo, no una fórmula, un principio en lo que tú debías creer que es el mínimo común, que es hablar de la vida de los seres humanos. Y yo creo que pensar que tú le ibas a hacer ese guiño a la izquierda para que no se te vinieran, y lo voy a decir así, como las mujeres en contra porque no íbamos a ser antimujeres, eso es una falsedad absoluta y me violenta escuchar eso, porque yo soy mujer, yo por más que no esté de acuerdo con el aborto libre, puedo entender el aborto en 3 causales, pero decir que esta es una constitución que no le habla a las mujeres y venir a transar principios es que nos perdemos toda posibilidad de defender las ideas y lo que la ciudadanía quiere. Yo me he llenado de mucha gente que me ha llamado hace más o menos un mes desde que empezamos a discutir la vida, algo súper básico. Sin vida no vamos a tener libertad, sin vida no vamos a tener salud, sin vida no vamos a tener pensiones, y en eso hubo un quiebre, ahí apelaron a libertad de acción. Entonces yo me he mantenido en reflexión, honestamente me he mantenido en reflexión. Yo creo que hay cosas que uno no puede transar, y además, como estrategia política de quienes votaron en contra, si pensaron que eso iba a ser una fórmula de que la izquierda se sumara al trabajo de nosotros como consejeros, que nos aprobaran algo, no ha sido así, ha sido todo votado en contra. Todo lo que ha sido importante ha sido votado en contra. La gran mayoría de las cosas que se han aprobado por unanimidad son las mismas normas del anteproyecto. Entonces dicen una cosa y hacen otra, y está muy complejo el escenario porque está muy radical. Y yo pertenezco a un centro político que ha sido muy difícil también representar a todos quienes votaron por el rechazo en el anterior y que no eran de derecha. Y uno se siente muy responsable en el caso de Amarillo, en el caso de Demócrata, en el caso incluso del Partido de la Gente, porque a esa gente también hay que hablarle, y hemos tenido conversaciones permanentes como bancada con ellos también. Pero es muy difícil cuando tú tienes a la extrema izquierda y también estamos junto a republicanos. Y el trabajo con republicanos ha sido muy bueno. Aquí el republicano no ha venido a pasar máquina, yo lo desmitifico en todas las fórmulas. Cada una de las enmiendas presentadas por mí y por mi bancada han sido altamente acogidas por republicanos. Muchas veces se tuvieron que bajar un poco en su forma de presentarlas para ir por nuestras enmiendas. Eso se llama acuerdos, eso se llama democracia. Y yo encuentro muy lamentable el rol que ha cumplido la izquierda, porque le está mintiendo a la gente. No tienen ánimo de aprobar nada, quieren que esto se rechace, y quieren que esto se rechace porque les conviene más el anteproyecto
o les conviene más para ellos la constitución actual, que ha sido modificada, y claramente no es lo que ellos buscaban, que era ir legislando a través de una constitución habilitante, que es lo que pretendió la izquierda desde el año 2019. Ivonne, mira, muy interesante lo que nos has dicho, muy de acuerdo con toda tu posición respecto de la vida, ¿no? Y de cuánto en eso no puede haber, digamos, diferencia, o estamos de acuerdo o estamos echando contra la vida, sí, esa es la verdad, ¿no? Es una lástima que gente de la UDI y de Renovación Nacional no se hayan, digamos, alineado con esa fórmula, ¿no? Pensar la fórmula todo ser humano es persona es obvia. Sin embargo, Eso, al rechazarla se está diciendo que hay seres humanos que no son personas. Y eso claro, recuerda lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Con la Declaración de Independencia, ¿no? En donde se inicia ahí que todos los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derechos, etcétera. Oye, pero miraban para el lado, estaban los esclavos, ¿no? Thomas Jefferson tenía 600 esclavos, Dios mío. Eh, entonces estamos cayendo en las mismas contradicciones y que todos sabemos cómo se resolvieron en Estados Unidos esas contradicciones con una guerra civil horrible. Y espero que no la tengamos aquí, ¿no? Pero es muy importante ser muy, muy serio y firme en esas posiciones. Ahora, yo quería referirme a lo que tú hablas sobre la estrategia de la izquierda, ¿no? Porque la impresión que me voy formando es que al final van a llamar a votar rechazo, ¿no? Eh, y eso abre una puerta, una caja de Pandora que uno no sabe a dónde nos puede llevar, ¿no? Un rechazo del proyecto actual no necesariamente va a terminar con que la constitución actual sigue vigente, ¿no? Entonces hay que estudiar muy bien la estrategia. Pero eh, yo tengo la impresión de que en mayo la gente votó mayoritariamente por el rechazo a este proceso, ya al cansancio con el tema constitucional, y que eligió mayoritariamente para esos efectos apoyar a republicanos. Pero no era tanto apoyar un proyecto de constitución, sino más bien la idea del rechazo. Y esa idea sigue muy fuerte, sigue una inercia del rechazo que no ha disminuido, ¿no? Y ahora se suben por el chorro la izquierda, ¿no? Va a tomar la bandera del rechazo y es muy peligroso. ¿Cómo ves tú esta pugna, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en diciembre eh, para evitar, digamos, que esto se vuelva a caer y que no sabemos cómo va a empezar de nuevo? mira, yo en eso voy a ser bastante quizás crítica, pero también con harta humildad lo voy a decir y yo los voy a invitar a hacer un análisis. Yo cuando estaba en campaña, como muchos candidatos, yo también cuestionaba el rol que cumplía republicanos participando en una elección, en un proceso en el cual no creía. Pero desde el momento que la gente escogió a una mayoría republicana, republicano también se tomó la responsabilidad, y así lo han dicho sus mismos consejeros, de hacerlo muy bien porque la gente creyó en ellos. Si no, no había para qué modificar la constitución actual. Pero por otro lado, tenemos a una izquierda, entonces yo les quiero colocar este análisis, a una izquierda que vía discursos violentos quebró de alguna manera la institucionalidad hace 4 años atrás y que quiso refundar el país con todas sus letras. Y con esa refundación no le fue bien con la convención y eso fue rechazado. Y cuando se rechazó y el 7 de mayo escogieron a una mayoría de derecha, yo creo que la izquierda no quiso aceptar que su peor escenario es la constitución vigente. ¿Y eso qué significa? Que se han pasado 50 años criticando una constitución que no fue escrita en democracia, lo cual yo lo comparto, que no fue escrita en democracia, más allá de que fue bien escrita quizás en lo jurídico, pero su gran crítica es que el alma no representa el país porque fue escrita en dictadura. Y eso es una realidad. Pero, ¿qué le pasó a la izquierda ahora? Que no pudo refundar el país, que no pudo generar más división y le dio a una mayoría de derecha escribir una constitución. Y aquí hay gente, y lo hablo por mí y por todos quienes pertenecemos a Chile Vamos y también a Republicanos, que sentimos el nivel de responsabilidad todos los días y que nos sacamos la mugre
por mejorar la constitución actual y por mejorar el anteproyecto. Y queremos robustecer la democracia, que no haya más crisis institucionales, donde efectivamente el Congreso no apruebe algo que no corresponda, donde tenemos la obligación de cerrar esto, Gonzalo, porque yo no lo veo tan obvio lo que tú me acabas de decir, que si esto se rechaza, nos vamos a quedar con la Constitución del 80. No, Yo se lo he dicho no, incluso a senadores y a diputados, y espero que esto no ocurra, de verdad, de que si intentan siquiera aprobar el anteproyecto, si se rechaza nuestro proyecto constitucional, intentan aprobar el anteproyecto escrito por expertos que la gente no escogió vía Congreso para cerrar este tema, yo creo que yo y muchos vamos a ir a encender el Congreso Nacional, porque yo creo en la democracia. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, primero escogimos gente, y voy a repetir, solamente electa, pero que no sabía nada, parece, de cómo escribir una constitución. Después dijeron los mismos políticos, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner técnicos y también gente electa. De esta gente electa de los 50, habemos 21 abogados. No somos tan tontos. Hay gran mayoría profesionales, no solamente abogados. Entonces también hay una mezcla de político y de técnico. Entonces nunca la fórmula va a ser perfecta. ¿Pero qué? ¿A la izquierda solo le gusta cuando los representan a ellos o no saben ser minoría dentro de una democracia? Entonces yo creo que tenemos que ver esto mucho más allá y no comprar estos discursos de rechazar algo, porque no vamos a terminar nunca. O sea, vamos a rechazar cuando lo escriben de extrema izquierda, de manera irresponsable y refundacional. Vamos a invitar a rechazar porque a la izquierda no le gusta que sea mayoría de derecha. Cuando hemos instado el diálogo, hemos tratado de aprobar cosas que son transversales y que no les interesan, porque dicen una cosa y hacen otra, porque le mienten a la ciudadanía. ¿Y vamos a seguir generando inestabilidad? ¿O vamos a ser lo suficientemente responsables de ponernos los pantalones como clase política? Entonces yo me preocupo cuando escucho gente de mi sector creyendo que en esta constitución se juegan sus candidaturas políticas. Y eso me preocupa, porque eso le hace daño a este proceso. Mucho daño a este proceso. Para ambas partes, porque están a 2 años de una candidatura presidencial y la constitución no viene a escribir un programa político de nadie, no estamos pidiendo el programa político de nadie, pero sí estamos mejorando hoy día lo que tenemos. Entonces yo creo que en eso no hay que perderse y nos tienen que dar la oportunidad en un proceso tan corto donde no hemos tenido difusión, hemos tenido muy baja comunicación, no hemos tenido los recursos asignados para poder comunicar y donde además tenemos a un oficialismo que de verdad no le interesa que a esto le vaya bien, porque mientras haya más incertidumbre, haya más desorden, haya más caos, ellos creen que pueden seguir levantando, escribir una nueva constitución, pero a su manera, no siendo minoría en democracia. Y esa es la responsabilidad que yo todos los días les digo a estos consejeros, de que lo más difícil es ser minoría en democracia. Y mi bancada es la mayor izquierda, no es la izquierda. Yo pertenezco a una bancada que somos 5. Luego está la bancada de la UDI, que son 6. Luego está el oficialismo, que son 17. Y después están los republicanos, que son 22. Y si nosotros hemos sido capaces de establecer puentes y generar acuerdos, ese es el trabajo en democracia. Pero aquí no se hace eso. Y se le miente a la ciudadanía. Por lo mismo, Ivonne, uno podría pensar que a la extrema izquierda, que es la que dio el golpe de Estado el 18 de octubre, ellos no van a estar tranquilos con una nueva constitución. Tú, como bien dices, a ellos no les conviene, es cierto, porque lo que ellos quieren es el formato venezolano de la Asamblea Constituyente, y eso está escrito en el libro de Atria, la Constitución tramposa. O sea, ellos quieren la hoja en blanco, ellos quieren la refundación, y ellos van por el poder total. Eso es lo que ellos quieren. Y como no hubo hoja en blanco, y además ahí tienes el otro tema, que la segunda papeleta, porque esto debió haberse cerrado con el 142. La segunda papeleta decía, el 78% de los chilenos dijo, no quiero a políticos metidos en este proceso. Y lamentablemente por un tema comunicacional, como bien lo has planteado tú, porque aquí ha habido problemas comunicacionales para decir basta, a la gente le ha quedado la sensación de que esta es una cocina, porque obviamente que esos 8 que se sentaron a darle nueva vida al proceso porque le tienen miedo a la extrema izquierda, que la extrema izquierda no va a parar. No va a parar ni aunque nosotros aprobemos una nueva constitución, no va a parar. O sea,
cualquier presidente que salga, como tú bien decías, si ellos son minorías, si ellos no están en el gobierno, no lo respetan. Entonces, el punto es cómo, cómo nosotros persuadimos yo todavía no tengo tomada la decisión ni a la favor ni en contra, lo que sí que no doy hoja en blanco ni cheque en blanco a nadie. O sea, digamos que me quedo con lo que tengo hasta que no vea que lo otro es mejor. Creo que eso es razonable, ¿no es cierto? Pero cómo, si es que termina siendo algo tan bueno como lo que se ha visto fuera de los derechos colectivos indígenas, que creo que es un tremendo problema, pero todo lo demás ha avanzado en la dirección que yo creo que realmente están haciendo un buen texto. O sea, en serio, felicitaciones, creo que lo están haciendo súper bien. Fuera de ese punto que van a tener que en algún momento retrabajar. Pero si esto llegara a salir bien, ¿cómo nosotros le comunicamos hoy día a la gente? ¿Tú crees que la gente que está chata con los políticos hasta acá, que detesta toda esta cuestión, que ya ganaron con el rechazo, cuánta gente sacó la mugre, no quieren más con esto? ¿Qué hacemos para que si sale un buen proyecto, esto se pueda comunicar en un mes, ¿cuánto es? Sí, nos quedan 2 meses, pero nosotros terminamos todo en noviembre y de ahí vamos a tener un mes. Mira, yo voy a tratar de repetir las palabras que me dice la gente en la calle todos los días y que tiene que ver con la tibieza de nosotros mismos, Vanessa. Yo creo que tenemos que ser sumamente enfáticos y claros en llamar a aprobar esto, porque la medida que ven nuestras debilidades, y eso es lo que está reflejando hoy día, la gente se sigue cansando y sigue teniendo ese hastío. La gente está cansada porque no se le solucionan los problemas, porque sigue viendo la cocina política en todo orden, y porque además ve nuestra tibieza y nuestra poca firmeza de defender lo que estamos haciendo hoy día. Y si no somos capaces de entender eso, difícilmente vamos a poder convencer a las personas, porque la gente hoy día, cuando la semana pasada aprobamos los derechos sociales, avanzamos en la presencia individual y colectiva, personal, avanzamos en un derecho a la vida, tuvo una alta aprobación ciudadana. No así en lo que están diciendo candidatos presidenciales nuestros o lo que están hablando diferentes personas que pertenecen a medios de comunicación. Y eso es falta de firmeza en las convicciones. Tenemos que ser capaces de llamar al apruebo y no seguir cuestionando lo que estamos haciendo, porque eso tiene que ver con concederle a la izquierda que todo lo critica y vamos a seguir sometidos en una incertidumbre que no vamos a tener otro proceso. Yo, Perdona, Ivonne, ¿tú crees que lo que se ha aprobado cuando pase por la comisión mixta se va a respetar? es que mira, primero va a llegar a los expertos, después que nosotros aprobemos, y después va a volver a nosotros. Nosotros vamos a tener la posibilidad de volver a votarlo en el Pleno. Y eso es importante. Yo, desde el día que partí en este consejo, yo le he dicho eso a los expertos. A mí me parece preocupante que los consejeros encontremos tan maravilloso el anteproyecto. Y no tiene que ver con que no respetemos la intelectualidad de los expertos, pero dentro de esa intelectualidad hay muchas cosas que no estábamos de acuerdo. Ellos nos zanjaron muchos temas y nos dejaron a nosotros esos temas. Y está bien que lo hayan hecho. Yo le dije a la presidenta Undurraga, con harto respeto, que a mí me pareció que su discurso, cuando dijo que a ella le dolieron nuestras enmiendas, porque le habíamos quitado el anteproyecto, aquí nadie le ha quitado nada, es no entender el rol. Ellos tenían que escribir unas bases, pero nosotros teníamos la voluntad ciudadana, electa por la ciudadanía, de hacer todo lo posible por mejorarlo. Entonces, aquí nos enamoramos o no creemos en la democracia. Entonces, yo sigo sin entender esto. Yo creo que tenemos que ser, insisto, lo suficientemente firmes. Estamos escribiendo una muy buena constitución y voy a repetir esto se escribe en democracia y para mí eso es histórico y sería muy malo que le concediéramos a la izquierda de una forma poco inteligente seguir en una inestabilidad, porque esto ha generado cada vez más extremos. Una palabra, una frase que ya le hemos cambiado a la constitución vigente, lo aprobado por este consejo, yo me siento tremendamente contenta porque yo tampoco, nunca consideré que una constitución no escrita en democracia le hacía bien al país. Y lo vuelvo a repetir. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día con responsabilidad. Entonces aquí no se puede lavar las manos la clase política. No se puede lavar las manos y tienen que ser responsables en cómo hoy día llaman a rechazar. Yo ayer, fíjate, me gustó cuando escuché a la presidenta del Partido Socialista que se diferenció de una diputada comunista, donde dijo que su partido no llama a no condenar la violencia.
El sábado vimos aquí en el Pleno cómo estábamos votando una norma que es muy importante, donde ningún movimiento político, ninguna organización ni partido político puede incitar por palabra, por algún medio, la violencia. Y aquí quienes votaron en contra de eso, y que es una base incluso de los bordes, es el Partido Comunista del Frente Amplio. Entonces, aquí no hay ningún mínimo común. La violencia es para alguno y no para otro. Terrorismo para alguno y no para otro. Violación de derechos humanos para uno y no para otro. ¿O queremos un estado monopolizador, estatista? ¿O queremos las libertades y mejoramos la base que tiene que dar un estado más pro, más eficiente? Yo también creo, y por eso estoy tan de acuerdo en cómo trabajamos los derechos sociales. Pero no es más que eso, la Constitución tiene que establecer un marco y el resto. Dejemos que los poderes del Estado hagan su trabajo, el Ah. legislador. Oye, Ivonne, mira, yo te encuentro toda la razón y estoy tan preocupado por ti. Si yo estuviera seguro de que a la opción rechazo sigue el que la Constitución actual continúa en vigencia, y uno podría decir, bueno, más o menos, qué sé yo, pero no sabemos nada de eso, ¿no? Ya, desde luego, ya es Vox Populi cómo la izquierda está preparando, digamos, a partir de una cierta mayoría en el Congreso, el aprobar desde el Congreso el famoso anteproyecto, ¿no? Tal cual. Entonces, eso es muy peligroso y de repente pueden llamar a una tercera vuelta constitucional de verdad impredecible, ¿no? Impredecible. Entonces, Pensando. yo estoy muy de acuerdo con lo que tú señalas y las precauciones que tenemos que tomar. Mira, y a mí me preocupa en ese sentido, bueno, que el Partido Comunista llame en este momento a rechazar, bueno, eso está dentro de lo propio de ellos, pero vemos también cómo la gente está del medio, amarillos, demócratas, está hablando, está amenazando, ¿no? De que si se sigue haciendo lo que se está haciendo en el trabajo constitucional, ellos podrían pasarse al otro lado, ¿no? Al rechazo. Y, oye, vemos en estos días cómo Evelyn Matei anuncia de que no está dispuesta a jugar su capital político por la constitución que se está redactando, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? ¿Cómo lograr en esa hipótesis, en ese trabajo, que la gente les respalde a ustedes en el trabajo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacerlo. Sí, yo creo, Gonzalo, que para terminar, yo creo que tenemos que primero preguntarnos y respondernos, ¿qué queremos? ¿Queremos una constitución técnica o queremos una constitución política? Y todas las alternativas que nuestro país ha dado son políticas. Y la constitución tiene que ser política y tiene que responder al tiempo en el que se escribe. Porque si fuera técnica, no estaríamos hoy día discutiendo esto. Entonces, no les gusta cuando pertenecen a ciertos partidos, porque nunca vamos a encontrar la fórmula perfecta. Siendo política la constitución, una construcción política, vamos a estar siempre en este eterno debate. Y yo creo que eso es lo que no hemos entendido. Pero sí también hay que ver que dentro de lo político hemos hecho todo para que hayan acuerdos transversales que representen una amplia mayoría y eso no ha sido posible en que se vote por acuerdo. Pero aquí las enmiendas aprobadas no son pasadas de máquina. Las enmiendas aprobadas tienen que ver con garantizar un Estado que nos dé seguridad, que pueda combatir la delincuencia, un Estado que nos mejore los derechos más básicos como la vivienda, la salud, las pensiones, el medio ambiente y el agua. Pero que también tenemos que ser capaces de validar la democracia. Y esto es democracia. Esto es democracia. Entonces, yo lo veo más simple, pero me preocupa también bien tanta crítica desde afuera cuando me parece que tenemos que estar toda la altura, porque acá estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos por sacar esto adelante. Sí, está difícil, Ivonne, porque en el fondo tú sabes que todo el origen de este proceso también es ilegítimo, juega un poco al empate, si tú quieres, para algunas personas con el proceso, ahí se te dio vuelta la pantalla, con el proceso o con la Constitución de 2005 en ese sentido, pero la Constitución de 2005, igual que la Constitución francesa, tenía todo un proceso de apropiación.
al punto que está firmada por un presidente que es socialista, digamos. Entonces, lo que uno tiene que también tener en claro es que hubo, sí, mucha gente, como decía Gonzalo, que apoyó a republicanos esencialmente porque ellos estaban en contra del proceso, y que no necesariamente un buen texto va a subsanar ese estar en contra de algo que se considera nunca debió haber pasado, porque el origen es un golpe de Estado, y ya no queda duda. O sea, al principio éramos todos los canales de fake news, que somos los pobrecitos que estamos aquí en las redes, los que decíamos la verdad, nadie más se hizo cargo, ahora que lo dice el presidente, Martorell, Blumel, hay que hacerse cargo de esto, porque no hablamos de ese golpe de Estado. Entonces, si el origen de este cuento es un golpe de Estado en contra de la institucionalidad y la revolución se quiere dar de esa forma refundacional, porque van por eso de todas maneras, como tú dices, el comité de expertos les deja su constitución habilitante. Y ese es el tema. Entonces, no es solamente que hay una crítica de parte de clases y élites políticas que tienen intereses personales en estar del lado de los ganadores, ¿ah? Cuando ganan en contra, sino que también estamos personas como yo, por ejemplo, que me ha costado mucho, honestamente, que republicanos, que eran los que estaban en contra, ya, ok, tú entiendes que asuman, pero no que digan que votaron por ellos porque querían asumir, porque eso no es verdad, digamos, ¿no? Y ha sido muy difícil también pensar, vamos a perder una constitución de 2005, que es la que podríamos eventualmente, si ganan en contra, la estrategia de la derecha deberá de ser, bueno, nos quedamos con nuestra constitución. Si esto de hacerle trampa al 142 fue una idea de Carlos Peña con otros señores más. Eso no estaba, todo el Pero yo no, mundo, cuando fue a pero ahí votar yo a no, prueba, el plebiscito de entrada sabía que si la cuestión salía mal, nos quedábamos con lo que teníamos. pero y Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo, ahí yo no estoy de acuerdo contigo, Vanessa, porque yo creo que no, yo soy parte de las personas que piensan que teníamos que escribir una nueva constitución. Y, no era, y yo, cuando se da la palabra de que había que rechazar para reformar, eso hay que cumplirlo. Yo creo que nos hace muy mal a lo que estamos viviendo tratar de mantener una constitución que no refleja el alma democrática de nuestro país. Pero si seguimos pensando que hay que rechazar para quedarse con lo que tenemos, yo creo que vamos a estar enfrentados a una crisis institucional que yo no quiero que ocurra en mi país. Yo creo que tenemos que ser capaces de solucionar esto. Cuando yo escuché hace un tiempo atrás a la expresidenta Michelle Bachelet decir que ella lo veía con preocupación, como se podían quizás volver a cometer errores del pasado, yo creo que aquí todos los sectores tienen responsabilidad. Y no solamente lo vi desde la crítica que ella hizo a nuestra mayoría hoy día, yo creo que también aquí ellos también tienen que hacerse cargo que ellos han contribuido desde la violencia política y social a tener esta inestabilidad. Y nadie quiere volver a cometer los errores del pasado. Nadie quiere volver a hablar de violaciones de derechos humanos, pero tampoco avalemos la violencia. Entonces yo soy muy de acuerdo de que esta constitución se escribe en democracia y siento mucho orgullo de estar en este momento histórico de escribir una constitución en democracia. Yo no quiero que volvamos a la constitución del 80 y no quiero que volvamos a una constitución aprobada vía parlamento de espalda a la ciudadanía. Yo creo que ahí vamos a perder toda posibilidad de seguir manteniendo nuestra república y nuestra institución. Yo no quiero ni pensar en ese escenario. Entonces yo creo que ahí estamos muy en un punto de inflexión muy grande, porque lo que tú me dices refleja los dos polos que tenemos hoy día en nuestro país y donde yo pertenezco a un sector y me siento muy orgullosa de pensar que me gusta la democracia. Estamos tratando de lidiar con estos dos polos en este Consejo Constitucional, de tener una vía mira, democrática de aprobación de esto. sí, yo creo que uno puede pensar mucho acerca de por qué sucedieron las cosas y que hubiera sido mejor esto, lo otro, pero estamos en el momento presente, ¿no? Y ver cuál es la mejor solución hacia el futuro. Eh, y yo creo que obviamente lo que tú dices es muy, muy razonable, ¿no? Lo encuentro muy, muy razonable porque el riesgo de que se pierda este proyecto es enorme. Uno no sabe para qué lado va a salir la pelota, ¿no? Y de repente nos vemos embarcados en una tercera vuelta de convención constitucional de impredecibles consecuencias. Así es que bueno, yo lo único que les deseo es que trabajen hoy al máximo y mejoren, saquen punta al anteproyecto dentro de lo que sea posible. En eso Y ya estamos, veremos cómo sale y ahí tomaremos las decisiones finales. en eso sí, y estamos. bueno, agradecerte, yo creo que hay un punto aquí que le das en el clavo.
que es, hay que legitimar este proceso frente a la ciudadanía y para eso necesitamos buenos argumentos. Y un buen argumento es decir que este proceso lo que hace es confirmar que Chile es un país que elige la democracia, y mi estimado telepensante, no es democracia cualquiera, es democracia constitucional. No es la democracia que tienen en Venezuela, no, esto es democracia con respeto a los derechos fundamentales que están a la base y son anteriores a la democracia, porque nuestros derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, son anteriores a la existencia del Estado. Y acá lo que ustedes han ido desarrollando es un proyecto que da cuenta de eso y al mismo tiempo que integra ciertas aspiraciones. Yo lo he estado viendo en digamos, en las indicaciones que se han aprobado, nos quedamos un poco más tranquilos con el hecho de que tiene que volver al Pleno y suponemos entonces que no se nos van a descolgar otros de la coalición y va a generarse todo el problema, porque es muy difícil hoy día, Ivonne, y eso también tienes que pensarlo. Es muy difícil decirle a la gente, no, ahora vamos por este proyecto, si no sabemos cuál es el proyecto final. Es que la manera en que se diseñó es como que se hubiese hecho para que pase lo que tú estás temiendo que vaya a pasar, que es que gane la en contra y finalmente nos pasen por secretaría el proyecto del comité de Exacto. expertos, que yo sí creo que es bastante malo, digamos. O sea, yo creo que ni siquiera era representativo entre los expertos, fue muy ideológico y por algo es que a Exacto. Telier le gustaba y por algo es que le gustaba a Bachelet, ¿no es cierto? Entonces, y ahí sí que nos vamos, como tú dices, por el despeñadero en términos de que la probabilidad de perder la democracia es lo que estaría en juego. Y yo sé que Exacto. muchos no consideran que es valiosa la democracia, pero yo les voy a decir una cosa, la democracia es como la salud, la democracia constitucional, constitucional, no cualquiera. Es como la salud, solo se la aprecia cuando se la pierde. Antes de eso no nos damos cuenta de lo que teníamos. Ivonne, muchas gracias. Creo que el trabajo de legitimar esto es lo que hay que hacer, dar estas ideas, traerlas desde adentro, porque realmente no se han visto. Has dado en el clavo en un punto que yo creo que es fundamental y que yo voy a defender contigo, al menos en términos de este punto. Hay que tenerlo a la vista, así que en eso estamos muy de acuerdo. Y ve, aquí hay un ejercicio democrático. Gracias, Muchas Ivonne. gracias. Muchas Gracias, gracias a Gonzalo. ustedes. Gracias por tu tiempo. Un Chao, abrazo, chao. mucha suerte y gracias por todo el Muchas trabajo. gracias. Chao, chao. Que estén muy Adiós, bien. Ivonne. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Chao.